Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Vea. Llegamos al episodio número 6 de esta serie que ha estado bendiciendo enormemente. ¿Qué significa la bendición de Dios? Este tema ha venido cambiando esos conceptos tradicionales y nos ha metido a la perspectiva bíblica de lo que es ser bendecido por Dios. Hoy estaremos aprendiendo más y le invito a que se una a toda esta dinámica de escuchar un momento la palabra de Dios. Le agradezco por acompañarnos y que Dios sea quien hable a su corazón. Bienvenidos. Radio Vea le sigue presentando Tiempo Devocional. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457. Su comunicación con Tiempo Devocional. Tiempo Devocional. El mensaje. Una vez más, le doy la más cordial bienvenida a este momento donde vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Espero que donde usted se encuentre, si tiene la oportunidad de tener un momento de quietud, de apartarse, pues hágalo. Será una bendición muy grande. Pero si usted está en una actividad, pues trate de ir considerando y reflexionando lo que durante los siguientes minutos Dios nos va a hablar. Vamos a orar. Le pido que usted me acompañe en esta oración. Bendito Padre, estamos una vez más reunidos a través de esta señal, a través de esta transmisión, a través de este podcast. Gracias por permitirnos ser una plataforma de oportunidad donde tu pueblo, quien por muchas razones no puede asistir a sus congregaciones, tiene la oportunidad de escuchar este podcast, esta transmisión y poder edificarnos como cuerpo de Cristo. Algún día tú nos permitirás retomar nuestra vida congregacional, pero mientras tanto aquí estamos y te damos gracias por Radio Vea que nos ayuda y nos facilita esta oportunidad. Oro para que estos minutos que nos vamos a dedicar a escuchar tu palabra sea de edificación. Hay muchas cosas que necesitas cambiar en nosotros. Hay muchas cosas que en nuestro ser interior, en nuestra mente, estamos luchando, Señor. Pero aquí estamos dispuestos a atenderte, a escucharte para ser amonestados, corregidos, consolados, establecidos, edificados, Señor. Ayúdanos y quita todo distractor que quiera interrumpir esa oportunidad de ser enseñados a través de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para hacer un breve repaso, querida iglesia, sobre lo que estamos hablando, que es entender lo que significa ser bendecido por Dios. Pues yo espero que a estas alturas usted ya se haya convencido que la bendición de Dios es aquella que se vincula con lo espiritual. La bendición de Dios es aquella que nos hace crecer, parecernos más a Cristo, ser más santos, prosperar, madurar en nuestra área espiritual. Y todo lo demás, y eso cuando señalo lo demás, tiene que ver con lo material. Tiene que ver con sus anhelos y sus deseos humanos. Pero todo lo que vincula la eternidad con Dios, esa es la prioridad. Y tenemos que entender
que cuando Dios nos quiere bendecir, apunta a esa dirección de una bendición y una prosperidad espiritual. No apunta a lo material, no que Dios no nos vaya a dar lo material, lo va a dar, pero ese es el resultado, esa es la consecuencia. Y no olvide que Dios, como dueño de todo, Él lo va a dar como Él quiere y cuando Él quiere. No olvide eso. Por lo tanto, platicábamos la semana pasada que Satanás, nuestro adversario, como león rugiente, busca a quien devorar, tomando en cuenta que Él no puede quitarnos lo que Dios nos ha dado, pero sí puede confundirnos, sí puede atacar nuestra mente, como lo hizo con Adán y Eva. No podía quitarles el huerto, no podía quitarles el entorno que Dios les había hecho a las primeras personas, pero atacó sus pensamientos y los hizo pensar de otra manera. Por tal razón, cuando Satanás trabajó la mente de Adán y de Eva, los llevó a desobedecer y eso pues provocó lo que ya sabemos como una historia. Tenemos que dejar que el Señor trabaje en nuestros pensamientos y resistir esas ideas humanísticas, materiales, afanosas que vienen a nuestra mente con el fin de quitarnos el verdadero enfoque de lo que es la bendición de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice que debemos de guardar nuestros pensamientos y estar considerando todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Vamos a desarrollar la parte número 6 de esta serie. ¿En qué consiste la bendición de Dios? Quisiera arrancar con lo que la palabra de Dios dice en Génesis capítulo número 6, versículo número 5. Acompáñenme, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hemos dicho, y no esperamos de insistir, esta declaración acerca del corazón del hombre. ¿Por qué tan dramático? ¿Por qué es tan grande la maldad del hombre? La respuesta es porque cuando el hombre desconfió de Dios, que es la fuente de todo, de amor, de justicia, de misericordia, lo hizo para depositar su confianza en lo que la serpiente, lo que Satanás, el origen de la mentira, la depravación, la injusticia, la maldad, les había dicho. Y es obvio que este cambio de paternidad trajo como consecuencia lo que vemos hoy en día, la maldad que hay no solo afuera, sino dentro del hombre. Esa es la razón por la cual el corazón del hombre, es decir, su voluntad, tiene una continua inclinación solamente hacia lo que no está vinculado con Dios. Iba a decir hacia lo malo, pero no solo se trata de maldad, se trata de que el hombre es dado ver más lo material que lo espiritual por las razones anteriormente dichas. También no queremos dejar de insistir que las personas insisten en negar nuestra maldad. Y por eso es que esta descripción que hace la Escritura
a ciertas personas les parece exagerada. Pensamos que la gente no es tan mala. Sin embargo, nos equivocamos por varias razones. Y una de ellas es por no entender que lo que realmente importa es la intención y la motivación por lo cual se hacen las cosas. En otras palabras, no necesariamente uno necesita concretar algo, simplemente con tener la intención o motivarse a algo, aunque no lo concrete, ya refleja la maldad. Es por eso que aunque podemos ver que un mal comportamiento se puede corregir, el problema de la maldad persiste porque los hombres cambian su comportamiento con motivaciones equivocadas, que eso tampoco agrada a Dios. Le voy a dar un ejemplo. Aquel que es perezoso puede por causa de la codicia dejar la pereza, pero luego la codicia lo va a llevar a otras situaciones que lo harán sufrir. De hecho, una pareja de codiciosos se casaron porque vieron que tenían el mismo objetivo. Se soportaron mutuamente muchas cosas que no estaban bien, porque los unía sus objetivos codiciosos, pero al pasar el tiempo y al hacer mucho dinero, esa misma codicia los llevó a ser los peores enemigos. Otro ejemplo es la pereza en el estudio. Se sintió tan humillada y tan falto de aceptación. Fue capaz, motivado por su orgullo, de proponerse ser el mejor de todos y lograrlo. Pero luego ese mismo orgullo que lo motivó a cambiar es el que le hace a tener serios problemas en su relación con Dios. Quiero que entienda con estos ejemplos qué tan trascendental es tener las motivaciones correctas. Dios a través de los tiempos ha tratado al hombre de diferente manera para solucionar este asunto. Pero la falta de confianza en Dios ha hecho que la maldad se multiplique. Una de las últimas cosas que Dios hizo para darles el pacto de Moisés, o lo que conocemos como la ley, donde en esencia el convenio era que si el hombre le hacía caso a Dios recibiría bendiciones, pero si no lo hacía recibiría maldiciones. Dios sabía que no iba a funcionar. Sin embargo, este pacto serviría para que el hombre entendiera la necesidad de un nuevo pacto. Le voy a pedir entonces, hablando del tema de los pactos, que me acompañe a Hebreos capítulo número 7, versos 18 y 19. Dice la Escritura: así que el mandato anterior quedó cancelado, porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Qué extraordinaria esta Escritura, Hebreos 7, 18. Esta ley dada a través de Moisés quedó cancelada porque resultó débil e inútil en su propósito de perfeccionar al hombre. Y a cambio, recibimos ese nuevo pacto que nos da una esperanza mejor para acercarnos a Dios. Pero, ¿por qué no funcionó la ley? La misma Escritura dice, vamos a Romanos capítulo número 8, versos 3 en adelante. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ponga atención. La ley dada por Dios, siendo perfecta para el momento en que fue dada, se hizo débil e inútil en su propósito de cambiar al hombre, porque el hombre, por su poca fe, era inconstante y de doble ánimo. Y eso no le dejaba tomar la firme decisión de hacer la voluntad de Dios. Y si el hombre, que vemos que es inconstante respecto a hacer lo correcto, entonces, no importara lo perfecto que hubiera sido la ley, aún así no iba a servir para nada. En nuestro país hay quienes insisten en un cambio en las leyes para poder así frenar la maldad y la corrupción del hombre. Pero hay quienes insisten en que no hay necesidad de cambiarlas,
pues lo que se hace necesario es que apliquen las que ya existen. Porque si las leyes que existen no son aplicadas, ¿qué garantiza qué mejores o más duras leyes son las que se desean? Y la respuesta es ninguna, nada. Escuché en estos días un discurso de un militar donde decía que la primera regla para poder cumplir con todo lo que se esperaba de ellos era tender la cama. Mire qué interesante. Es decir, si ustedes no son capaces de tender su cama cuando se levantan, si no son capaces de cumplir con algo tan básico, entonces es muy poco por lo que se puede esperar de ustedes. Y eso me hizo recordar, querida audiencia, lo que la Escritura dice al respecto de ese mismo tema. Lucas capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y cuidado, porque Jesús no está hablando que es posible que si no cumplimos con lo poco, con lo mucho tampoco, sino que está asegurando que quien no cumple en las cosas pequeñas, no cumplirá en las importantes. Este es un principio que a la hora de infringirlo tiene, o atasca, mejor dicho, a muchos cristianos. Y están tan atascados que es posible que no sean auténticos cristianos. Son cristianos que no desean corregir en su vida cosas como la mentira, como la impuntualidad, no cumplen las promesas, la fidelidad, etc. Y quien comete esos pecados que nosotros le llamamos pequeños, que cuando haya la necesidad, con esa misma idea de cometer los pecados grandes, pues definitivamente será lo mismo. Quienes pasan por alto ese principio pueden aún tomar la decisión de dejar de cometer algunos pecados que sí les parecen graves y que le están afectando negativamente, pero no podrán. Porque si no aprenden a ser fieles en lo poco, tampoco podrán serlo en lo mucho. Por eso, si realmente queremos dejar esos grandes pecados, que así le llamamos, tenemos que incluir aquellas cosas que sí podemos y no necesitamos una gran campo de acción para poder tratar aquellos asuntos pequeños. Porque la verdad es que no debiéramos de estar escogiendo qué pecados dejar. Realmente debemos de dejar todos. Pero hay quienes se acostumbran a vivir de esa manera, llegando a pensar que no es grave lo que estoy haciendo. Puede aún llamar legalistas aquellos que sí cumplen con eso. Sin embargo, como dice la misma Escritura en Lucas 16:11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¡Wow! Sigue diciendo, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en las cosas sin valor, si en las cosas sin importancias, para la eternidad, no somos correctos delante de Dios, no recibiremos lo verdaderamente valioso. Y si en la administración de lo que Dios nos ha dado no somos fieles, entonces no vamos a recibir lo nuestro. Entonces surge una pregunta: ¿por qué querría Dios darle más a alguien que no es fiel con la administración de lo que ya le está dando? Y si nos preguntamos cuál es la razón de este comportamiento tan necio en contra de lo que Dios deseó, Jesús mismo continúa diciendo y a la vez vamos respondiendo. Verso 13 de Lucas 16. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y escuché, a las riquezas. Querida audiencia, el amor a las riquezas, el amor al mundo, el querer complacer nuestro deseo con los recursos de este mundo nos lleva a menospreciar y aborrecer al Señor. Razón por la cual terminamos desobedeciendo a Dios.
Alguien puede preguntar, hermano Carlos, ¿pero por qué no podemos tener las dos cosas o hacer las dos cosas? Uno podría pensar que entonces lo que se necesita es que Dios, a cambio de nuestra obediencia, nos ofrezca el mundo y sus placeres para poder disfrutar de la obediencia a Dios y de lo otro. Y así todos quedamos contentos. Pero eso también Dios ya lo ha tratado, pues bajo el antiguo pacto el ofrecimiento era precisamente eso. Dios les ofreció al pueblo de Israel riquezas materiales, prosperidad, salud, hijos, protección, destrucción de los enemigos, para los que obedecían. ¿Pero qué sucedió? Pues resultó que la codicia en el corazón de aquellos les llevó a querer disfrutar de todo eso, pero sin obedecer a Dios. ¿Qué les parece? Así es nuestro corazón. Es por esta razón, porque nada funcionó a causa de la maldad que hay en el corazón del hombre y que solo a través de Jesucristo, a través de este nuevo pacto, sí puede traer un verdadero y genuino cambio. Queridos hermanos, el nuevo pacto es algo perfecto, infalible. ¿Usted sabe qué es lo que significa la palabra infalible? Significa que quien realmente se relaciona con Dios a través del nuevo pacto, el nuevo nacimiento que reciben los que se involucran en ese pacto, cambia tantas cosas que el hombre que puede terminar viviendo en la perfecta voluntad de Dios. A eso se refiere infalible desde la perspectiva del nuevo pacto. Hay muchas cosas que hacen que este pacto funcione, pero la clave está en un misterio que ya ha sido revelado a nosotros. Vamos a verlo. Colosenses capítulo número 1, por favor. Colosenses capítulo número 1. Subraye estos versículos. Verso 26 en adelante. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Aquí dice, ponga atención, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La presencia de Dios en la vida de una persona, como hemos mencionado, puede cambiar muchas cosas en su interior. La presencia de Cristo en nosotros ha cambiado el corazón, nuestro corazón. ¿Para qué? Para hacerlo sensible a su voz, de tal manera que podemos conocer con claridad su voluntad. Y además, a través de su Espíritu también se nos ha dado dominio propio, que es la capacidad de poder tomar decisiones y mantenernos en la dirección correcta. Es tan efectivo este nuevo pacto para el que tiene fe, que por eso la Escritura dice en Romanos 8:37, ante todas estas cosas, ¿qué cosas? Principados, potestades, la misma muerte, etcétera, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! ¡Qué preciosa esta Escritura! Estando a todo nuestro favor, ¿ya se dio cuenta? Teniendo todo para poder tener una vida que agrade a Dios, fallamos. ¿Y por qué? Porque a veces nos dejamos desviar del correcto camino con Dios. Para muchos el gran problema está en las circunstancias, es decir, aquellas cosas que suceden que se oponen a nuestros planes y deseos. Uno escucha que la gente dice, yo quería ser fiel, pero yo quería ser justo, pero yo quería perdonar, pero yo quería cumplir, pero encontrando en las circunstancias la justificación para no obedecer a Dios. Querida audiencia, los hombres tomamos decisiones, pero cuando las circunstancias cambian,
y nos parece que no podemos obtener cosas mejores, entonces, sin importar lo que habíamos determinado hacer delante de Dios, terminamos desobedeciéndole. Este comportamiento es muy común en el mundo. Por eso los contratos, las cláusulas de incumplimiento, las amenazas y muchas cosas más que se hacen para tratar de que la gente cumpla. Pero aún así, con los contratos, las cosas no funcionan. Creo que un ejemplo muy claro de este error son los propósitos que muchos podrían hacer, por ejemplo, con las dietas o con el ejercicio, donde muchos dicen que ahora sí, voy a comenzar, pero después de cierto tiempo, no pasó nada. Por ahí recuerdo un meme que decía esto: ¿qué pasa cuando después de 3 meses de ir al gimnasio, lo único que has perdido son las ganas de ir? Con esa mentalidad, muchos asumen la vida cristiana. Por eso, a pesar de hacer buenos propósitos, cuando llegan las circunstancias que parecen no convenirles, desisten y terminan cayendo. ¿Qué es lo que hace falta entonces a estos cristianos? Y la respuesta es conocimiento, sabiduría y fe en el Señor. Pero el asunto que es tomado con livianidad es muy serio. Santiago, capítulo número 1, versículo número 6. Escuche esta escritura. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esta es una advertencia. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Deberíamos de pensar bien esta frase, y no hay duda que es falta de conocimiento y confianza en el Señor. Otro pasaje que ya hemos leído, y usted se lo sabe de memoria, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Contrario a creer que las circunstancias pueden ser el obstáculo para hacer lo correcto, lo que Dios nos asegura es que las circunstancias están cuidadosamente diseñadas precisamente para hacer lo correcto. Es más, la promesa nos dice que debemos creer que las cosas ayudan para bien. Por eso les leí el pasaje de Romanos 8:28. Porque aún no hemos creído esa escritura, que las circunstancias, sean lo que sean, suceden para traer bendiciones a nuestra vida, no importando qué circunstancias sea. Pero al no creer en eso, en lugar que las circunstancias nos ayuden, nos llevan a la desobediencia. Y si recordamos por qué es que no le creemos a Dios, ya hemos visto que la razón es que o le estamos creyendo a Dios o le estamos creyendo a las mentiras del enemigo, el cual a través del engaño nos mantiene en esclavitud. Pero su engaño no es solo tomar lo bueno que Dios hace a través de su soberanía, haciéndonos pensar que eso que está pasando es malo, y eso nos va a llevar a desobedecer, a desanimarnos. Al hacer eso también nos engaña, haciéndonos pensar que la voluntad de Dios no es lo mejor para nuestra vida. ¿Qué le parece? Y ese solo pensamiento es suficiente para cambiar nuestra decisión en mantenernos en el enfoque y en la obediencia hacia Dios. Hay quienes piensan que la solución a este problema podría estar en detener los ataques de Satanás para que no siga engañando más a los hombres. Cualquiera puede pensar eso. Si usted tiene problemas con alguien, porque hay quienes dicen mentiras acerca de usted, la solución está en detener a ese mentiroso que lo está engañando. Y entonces el problema se va a solucionar. Sin embargo, aunque esto pueda sonar razonable, no es lo que va a suceder.
Pues la Escritura nos habla de algo totalmente contrario a esto. Se lo demuestro. Jesús dijo en Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este es un pasaje que nos habla del fin de los tiempos. Y me llama la atención que esta profecía, la palabra muchos, se repite 3 veces. Serán muchos los falsos profetas que hablarán en el nombre de Dios cosas que no son de Dios. Eso ya lo estamos viendo, ¿verdad? Y con mucha claridad. El otro muchos es los que serán engañados a través de esas falsas enseñanzas. Y eso también lo estamos viendo. Y el otro muchos es que el amor se va a enfriar por haberse multiplicado lo anterior. Es decir, muchos llegarán a pensar que ser cristiano no funciona. Pero aquellos que no se dejen engañar, aquellos que logren perseverar hasta el fin pensando y creyendo lo correcto, estos recibirán su recompensa. Pasa el tiempo y vemos al apóstol Pablo con más claridad hablándonos acerca de este ataque de Satanás. Segunda Tesalonicenses capítulo número 2, versículo número 8. Y entonces dice: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces se refiere a que los auténticos cristianos primero deben ser llevados a la presencia de Dios para que se manifieste el cristianismo. Según algunos estudiosos bíblicos, al igual que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ellos creen que este hombre será engendrado por el mismo Satanás. Ese es solo un comentario de lo que ya le comparto. Entonces, ¿quiénes quedarán en la tierra cuando la iglesia sea levantada? Quedarán los incrédulos, pero también quedarán todos aquellos que, entre comillas, seguían a Jesús, que nunca tuvieron la determinación de dejar todos sus pecados. Solo algunos, es decir, que no se entregaron realmente al Señor y que por eso continuaron practicando ciertos pecados. Tanto los incrédulos como los cristianos tibios habrán recibido el mensaje de salvación, pero su amor al mundo, a las riquezas, a complacer su carne, los llevó a rechazar y a recibir a medias las enseñanzas de la palabra. Y todos estos van a recibir con gran poder señales y prodigios mentirosos el mensaje de Satanás, que por supuesto será opuesto al mensaje de Dios. La razón por la cual recibirán este mensaje que los llevará a la perdición es porque no quisieron al inicio recibir el amor de la verdad. Sin embargo, en el versículo anterior que leímos de 2 Tesalonicenses capítulo 2, ahora en el verso 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y esto nos da a entender que lo que Satanás viene a hacer con gran poder, señales y prodigios mentirosos, ya comenzó, ya está en acción. Ya hay quienes comparten el mensaje opuesto a lo de Dios. La verdad, esto comenzó. ¿Sabe dónde comenzó esto? Este misterio de la iniquidad con la serpiente en el huerto, en el paraíso. Y cada vez ha sido aumentando y aumentando más, y por eso la corrupción en la tierra que aumenta cada vez más. Por lo mismo, podemos asegurar que nosotros podemos encontrar una iglesia donde le enseñen cosas completamente opuestas a lo que aquí podemos estar compartiendo. Cuidado, usted tiene que comprobar cada enseñanza
no fije su mirada en quién está hablando. Fije su mirada y confíe en que usted compruebe esa enseñanza con la palabra. Y pensando en cuánto daño puede causar las mentiras, yo recuerdo que hubo un tiempo en que en nuestra congregación nos cuidaban mucho sobre este tipo de personas y qué es lo que estábamos escuchando, qué prédicas estábamos oyendo en otros lugares. Y eso en cierto asunto es bueno, porque como dice Tito capítulo número 3 verso 10, que al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación hay que desecharlo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Una cosa, querido hermano, es que tengamos dudas y preguntemos, estudiemos, oremos para llegar a la verdad. Y otra es usar esas dudas y la ignorancia para dividir la iglesia. Tenemos que estar cuidándonos. Sin embargo, nunca se ha prohibido a alguien hablar con otra persona. Hablo de lo que le contaba anteriormente, que en nuestra congregación sí eran muy celosos en ese aspecto, pero nunca nos llegaban a prohibir a hablar con alguien. Por eso, no debemos de preocuparnos, ya porque la palabra llega por todos los medios, porque hemos entendido que se hace necesario que la gente que ha escuchado la verdad, escuche esto, también escuche la mentira y entonces pueda afirmar correctamente su corazón. Y voy a repetir eso. Usted que ha escuchado la verdad, es necesario que también escuche la mentira y usted determine dónde va a estar. ¿Y cuál es la verdad? O mejor dicho, ¿cómo saber la verdad? En medio de tanto engaño, ¿cómo podemos recibir o conocer la verdad? Alguien creerá que la clave está en estudiar los textos originales, en la necesidad de aprender hebreo, griego, en las capacidades del hombre para escudriñar las escrituras. El problema es que todo eso no sirve si no cumplimos con un requisito primordial enseñado por Jesús. ¿Y cuál es ese principio? Juan capítulo número 7, verso número 17. Subraya esta escritura. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¡Wow! Le leo otra vez esta escritura. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Eso quiere decir que aún el incrédulo que no conoce las escrituras, pero que está dispuesto a acercarse a Dios, cuando escucha el mensaje sabrá si el mensaje proviene de Dios o es un invento del hombre. Este principio o esta promesa, si usted quiere verlo así, permitirá reconocer la verdad. Es el que les da la oportunidad de aceptar a Cristo como su Señor. Ya habiendo recibido el nuevo nacimiento y con el Espíritu Santo, la Escritura suma. Primera de Juan 4, verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quien tiene el Espíritu Santo y mantiene el deseo, junte lo anterior, de hacer la voluntad de Dios, va a ser cuidado o protegido de ser engañado. Pero si un discípulo tiene un mal corazón y no desea hacer la voluntad de Dios, por más que insistamos, si él no cambia su deseo, no podrá entender y creer la verdad. Y cuando escuche las mentiras, entonces él escogerá eso. Hubo un tiempo en que nos desgastábamos discutiendo con la Biblia en la mano y debatiendo muchas veces. Hay iglesias que tienen sistemas muy organizados para captar a los nuevos y un muy buen seguimiento a los discípulos. Y tienen estadísticas de cuántas personas recibieron a Cristo. Esto no es malo,
pero el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por eso me gusta mucho cuando la gente viene a preguntar. Yo recibo llamadas y a veces preguntan, yo deseo hacer la voluntad de Dios. Y esa es la clave. No es lo mismo ser convencido por los hombres que ser convencido por Dios. Quiero llevarles a otra escritura, 2 Tesalonicenses capítulo número 2, versículos 11 y 12. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Wow! Y aunque en el verso anterior se refiere a Satanás, viene con todo su poder para engañar a los hombres. Y este texto dice que Dios es quien lo permite. ¿Qué les parece? ¿Por qué Dios está enviando o permitiendo ese mensaje de mentira? Más aún, si Dios pudiera enviarla, ¿será que deberíamos orar para que la gente no escuche ese mensaje? Y si oro de esta manera, ¿acaso no estaré orando en contra de algo que Dios quiere que suceda? ¿Por qué quiere Dios que la gente reciba el engaño de Satanás? Y meditando en todas estas escrituras, los que son de Dios, ¿qué? Podrán con facilidad reconocer y rechazar el mensaje. Pero los que han rechazado a Dios recibirán ese mensaje complacidos, confirmando su error. Querida audiencia, Dios no obliga a nadie. Los hombres deben escuchar los dos mensajes y al final decidir. Y los que quieren hacer la voluntad de Dios serán guiados por Dios a la verdad, mientras que los que no deseen hacer la voluntad de Dios recibirán la recompensa de su error. Según este principio, entonces, ¿qué es lo que saca a una persona de una congregación? Su deseo genuino de hacer la voluntad de Dios, que le llevará a entender que lo que se está enseñando en un lugar es incorrecto. Entonces quiero llevarle a esta reflexión para ir cerrando. Según este principio que Dios no obliga a nadie y que debemos de escuchar los dos mensajes, ¿qué es lo que saca a una persona de una mala iglesia, de una mala congregación? ¿A qué se le llama una mala iglesia? Donde hay una mala enseñanza. Y no estoy hablando de que el pastor duerme a las... No. Estoy hablando de la esencia del mensaje. No se está hablando de la voluntad de Dios. No se está hablando de que la gente se entregue a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay personas que son sacadas de las malas iglesias. ¿Y por qué se salen? Por un solo deseo genuino de hacer la voluntad de Dios, que les llevará a entender que esa enseñanza no es la enseñanza de Dios. Así de simple. ¿Y qué es lo contrario a esto? ¿Qué es lo que muchas veces sucede? Que una persona salga de una buena iglesia, está escuchando una buena enseñanza, y es el deseo de hacer su propia voluntad y no la de Dios. Espero que usted esté conectado a la idea y al espíritu de este mensaje, que es que estemos en la línea de Dios, que estemos en el camino de Dios. Ya basta, querida audiencia, de estar caminando a lo que nosotros queremos o a lo que otros quieren que nosotros creamos. Necesitamos estar en la verdad. Este mismo principio es el que hace que cuando caemos en pecado y no lo queremos abandonar, nuestros pensamientos comienzan a cambiar. Comenzamos a entorpecernos y terminamos encontrando disculpas o justificaciones. ¿Con qué propósito? Para seguir cometiendo el mismo error. Y aún así, muchos pueden decir, es que Dios tiene la culpa. Fíjense. Cuando un cristiano cae en esto y no sale, es porque nunca fue un verdadero hijo de Dios. Escuche lo que dice 2 de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y quiero terminar. Todo esto quiere decir que cuando escuchamos un evangelio, una enseñanza diferente, como decía el apóstol Pablo, y cuando vemos un mal testimonio en una iglesia o cuando viene alguna circunstancia complicada que nos está tentando a desobedecer a Dios, debemos estar 100% seguros que eso que ha pasado lo ha permitido Dios. ¿Con qué fin? Para darnos un mayor crecimiento espiritual, no para que nos echemos para atrás. Es decir, nada de lo que sucede a nuestro alrededor es una disculpa válida para alejarse de Dios. Puede que sí para alejarse de una iglesia o de una comunidad, pero nunca de Dios. Siendo conscientes, querida iglesia, de la soberanía de Dios y del propósito con que cada cosa que se hace, debemos cambiar nuestra forma de hablar. Es decir, nuestro lenguaje no solo debe incluir Dios me sanó, también debe incluir Dios me permite tener esta enfermedad, Dios me enriqueció. Pero también debemos decir, Dios está permitiendo este tiempo de pobreza. Dios me dio vida, pero también podemos decir, Dios me permite esta separación, esta muerte de un ser querido, etc. Es difícil decirlo, pero debemos de entenderlo. Al cambiar ese lenguaje vamos a estar diciendo que es bendición tanto lo que al mundo le parece bueno como lo que al mundo le parece malo. Esa es la verdad, querido audiencia. Y si todo lo vemos como bendición, entonces estaremos motivados a obedecer y todo se convertirá en bendición. Quiero leerle una última escritura. ¿Me deja leerle una última escritura? Y no se pierda el último capítulo la próxima semana de este tema, entendiendo la verdadera bendición. Vamos a hacer una breve síntesis de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos 6 episodios de esta serie. Isaías 45:6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz, y escuche, y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¡Wow! Es tan importante reconocer eso, y eso se llama soberanía de Dios. Que Dios dice que esta verdad debe ser conocida en toda la tierra, que Él es el que tiene todo bajo control y que por lo tanto se hace responsable de la luz y de las tinieblas, de la paz y de la adversidad. No aceptar, no creer, no ser conscientes de esta realidad, ¿sabe qué es? Es ignorar a Dios. Y cuando ignoramos que algo sucedió por mandato de Dios, inevitablemente le estamos atribuyendo a otro la responsabilidad de lo que ha sucedido. Es como cuando en su casa usted encuentra algo roto o dañado y pregunta ¿quién hizo esto? Y no aparece el culpable. Cuando eso pasa, ninguno de nosotros acepta que aquel objeto se dañó solo, y eso no es una realidad. Si Dios no es el responsable de las cosas que nos han estado sucediendo y que para nuestro parecer parecen terribles, alguien tiene que ser responsable. Y el problema es que cuando responsabilizamos a otros de lo que Dios ha permitido, podemos tener serios problemas. Dejémoslo acá. Le invito la próxima semana para que juntos nos acerquemos a la presencia de Dios y cerremos esta serie sobre qué implica la bendición de Dios. Oramos. Bendito Dios, en este momento acudimos a ti para darte gracias, porque en tu soberanía has permitido que muchas cosas positivas vengan a nuestra vida, pero en tu soberanía has permitido que muchas cosas negativas vengan a nuestra vida, Señor. De ambas, tú has dicho, necesitas. ¿Con qué propósito? Que nos acerquemos y que crezcamos en tu voluntad, Señor.
Si es así, gracias, porque eso ha sido de gran ayuda. Esa muerte, ese tiempo de pobreza, ese tiempo de escasez, esa enfermedad, me ha acercado más a ti. Y gracias porque esa salud, esa prosperidad económica me ha acercado más a ti. Porque al final lo que tú quieres es que nos acerquemos más a ti. Gracias por enseñarnos y gracias por tus bendiciones. Aunque no las entendemos completamente, pero esta palabra que estamos compartiendo, estoy seguro que nos pone en la perspectiva correcta de que tú eres el Dios que creó la luz y que creó las tinieblas, el Dios que trae paz y el Dios que trae la adversidad. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América. Radio Bea.